Pues, ¿qué le cuento? Se soltaron los demonios en la clausura de la Comisión Permanente en el Senado. El líder nacional del PRI, senador Alejandro Moreno, y el presidente de la mesa directiva y de la permanente, Gerardo Fernández Noroña, protagonizaron tremendo pleitazo a empujones, manazos, mentadas, cachetadas, en fin. En pocos segundos, la tribuna se convirtió en mercado verdulero, en pleito callejero. Mientras morenistas y aliados trataban de sacar del salón a Fernández Noroña para ponerlo a salvo, los priistas le gritaban ¡cobarde! El más afectado fue Emiliano González, asistente del presidente del Senado que le lleva las redes sociales. Con uno, Gustavo Castillo informa. Así inició el pleito de cantina en plena tribuna del Senado de la República entre el aún presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. El del tricolor subió a tribuna a reclamarle al morenista que no le dio la palabra al final de la sesión de la comisión permanente. Alito fue el más rijoso, tiró un par de manotazos, uno alcanzó el cuello de su rival y otro no dio de lleno en el blanco. Poco pudo hacer la diputada morenista Dolores Padierna, quien quedó en medio de la pelea y trataba de alejar a su compañero. En pleno enfrentamiento, un asistente de Fernández Noroña, Emilio Calderón, corrió para defender a su jefe, pegándole con el pecho a Alito, quien respondió con un empujón que lo envió al piso. Ya de salida de la tribuna, el diputado priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla se enfrascó en jaloneos con un asistente. Buscó a Noroña, lo alcanzó a tomar de la solapa y le tiró un zape que apenas conectó. Personal de resguardo tuvo que intervenir para separar a los rijosos legisladores. Roberto Garduño, de Comunicación Social del Senado, jaló a Noroña para llevárselo del salón de plenos. Segundos después, Alito se voltea y junto con el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, reclaman al asistente de Noroña, Emilio González, que aún seguía en el piso. A mediar mandaron al expriista, ahora senador del Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien pedía calma al final. Noroña finalmente fue sacado del salón de plenos, con lo que terminó la trifulca que duró menos de un minuto. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Gustavo Castillo. Sí, duró menos de un minuto, tiempo suficiente para ponerlo completo en la televisión. Y después de golpes y palabrotas, cada cual ofreció conferencia de prensa para lanzar acusaciones mutuas. El priista Alito Moreno acusó a Fernández Noroña de provocar la batalla campal. Con respeto, esperamos a que se cantara el himno nacional y luego le dije que me diera una explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Qué hizo? Como siempre, este barbaján, este patán, empujarme, y ya les dije, es chiquito, hermano. Por eso lo exhibimos como lo que es, un cobarde. Salió corriendo. Eso que dijo del primero que venga aquí, cobarde, para no dar la palabra, es un cobarde. Barbaján, patán, cobarde, en fin, fueron los calificativos de Alito Moreno para Gerardo Fernández Noroña. Ahora, en versión de Noroña, Noroña, nunca respondió a la agresión de Alito, aguantó lo que pudo. Dijo además que junto con sus colaboradores presentará denuncias por agresiones. Moreno iniciará trámites para un proceso de desafuero contra los priistas que intervinieron en la gresca. Te voy a matar. O sea, ese es el senador de la República y presidente del otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional, y no quedó ahí. Emiliano González González, que colabora conmigo, es un hombre muy competente, está grabando todo con una cámara de 360 grados. Entonces, cuando está de espaldas, lo agreden, lo tiran al piso, lo patean, le rompen el equipo y va Alejandro Moreno a rematarlo a golpes y amenazarlo a muerte. Bueno, pues antes de llegar a esto, con reclamos y acusaciones, terminó el debate en la comisión permanente entre oficialistas y opositores.
Traidores a la patria fue la frase más utilizada por los legisladores de todos los colores, unos a otros, otros a unos, agresiones verbales, retos para resolver diferencias, tal como ocurría en la escuela. Nos vemos a la salida. Con uno, Gustavo Castillo informa. Es entregar al país al crimen organizado. Fue un debate de acusaciones de traiciones a la patria entre el oficialismo y la oposición por las declaraciones de la senadora panista Lili Téllez a la cadena Fox de Estados Unidos. Los ataques vinieron de un lado y de otro. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que en otro tiempo estas declaraciones ameritaban ir al paredón de fusilamiento. Sean hombrecitos y asuman lo que dicen, porque se echan para atrás, porque eso que dicen es traición a la patria. Con todas sus letras se llama traición a la patria, y si viviéramos en el siglo XIX serían pasados por las armas en el Cerro de las Campanas. La panista Margarita Zavala aseguró que traidores a la patria son quienes entregan al país al crimen organizado. ¿Con qué cara reclaman ustedes, los que han sido obsequiosos y cómplices del mayor enemigo de México, que es el crimen organizado? El coordinador tricolor en el Senado, Manuel Añorbe, llamó traidor a la patria quien saluda de mano a la mamá del Chapo, aunque se equivocó de apodo. Traidor a la patria y es quien saluda de mano a la mamá del Mayo. Lili Téllez se dirigió a la ciudadanía y prometió que seguiría defendiendo a México, aunque la palabra de Noroña no dejó que se escuchara esa parte. Celebro que ya hacemos temblar a los tiranos de los morenarcos. Celebro que terminó su tiempo, senadora Pérez García. Queridas familias mexicanas, yo les prometo que ante estos hijos de Victoriano Huerta Al cierre del debate, el panista Federico Doring reclamó a Fernández Noroña los ataques contra mujeres diputadas e incluso periodistas. ¿Por qué es tan poco hombre que calumnia a Susana Oresti sin que esté presente? Se acabó su tiempo, diputado. Política. Así respondió el morenista. Con acciones de macho calado, que viene a plantear aquí que cobarde y no sé cuántas cosas. Yo ciertamente dejaré la presidencia el 31 a la medianoche y el 1 de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Doring, a sus órdenes, en el terreno que quiera. Al término de la sesión se convocó a otra extraordinaria el próximo viernes. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Gustavo Castillo. Bueno, pues Alejandra Cuyen, así se escribió hoy un capitulito chiquito de la historia de los partidos políticos y demás. Fíjate que si algo tenemos que sentirnos orgullosos los mexicanos es del ingenio. Te voy a mostrar la rapidez con la cual ya hay un corrido al pleitazo que acaba usted de mirar, que le acabamos de mostrar. Es un corrido que está circulando en las redes, ¿no? Es un fiel reflejo de esta cámara húngara entre Alito Moreno y Fernández Noroña. Aquí le presentamos un fragmento. Alito Moreno, valiente y cabrón, le dio a Gerardo Fernández Noroña su lección. Un madrazo en seco, directo al hocico, por hocicón traidor y por cínico. Bueno. Así, rápido. Esto lo mandaron a hacer los priistas, seguramente, porque pues al que queda mal parado ahí es el insoportable el impresentable el expresidente, el casi expresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Senado. A ver, yo creo Qué pena con las visitadas. Híjole, ahora sí que qué pena con el vecino, como decía el chiste, ¿no? Fíjate que vino de visita un alto funcionario del gobierno brasileño a entrevistarse con la presidenta de la República y tenía planeado presentarse ante la permanente para mandar un mensaje. Le dijeron, mejor no. Hoy no. Nos salimos un poco caldeados. Estamos caldeados, sí. En la permanente. A ver, yo creo, Pepe, que Noroña ha sido particularmente grosero.
si son tan poderosos y representan a tanto pueblo, yo creo que lo mínimo que podían ser era cordiales con las minorías, como las mayorías lo fueron cuando ellos eran minorías. Pero le estás pidiendo peras Pero al lobo Noroña- porque estás pidiendo que Noroña sea un estadista. No, pero Noroña, no, estadista, no. Es no, un eso no, porro, tanto así es un no. provocador. A ver, Noroña ha ido deteriorando su actitud, se ha ido volviendo cada vez más burdo, porque una cosa es tener posiciones Soberbio. ideológicas, otra cosa es la soberbia, la grosería hacia sus pares. La Porque intolerancia. Al final, independientemente del partido del que vengan, él está obligado a cederle la palabra a todos y cada uno de los senadores o de los diputados que están, en este caso, en la permanente. Y lo único que ha hecho es provocar y provocar, agredir, ofender. Entonces, esto yo creo que era un poco lo que se imaginaba uno que iba a acabar sucediendo. Además, Pepe, y es un poco un reflejo de la nación, cuando las leyes dejan de importar, cuando el árbitro deja de ser creíble, pues lo que sigue son los balazos. Acá fueron los golpes, en otro caso, en cualquier momento, pues van a empezar a sacar las Sí, pistolas, pero todo esto ¿no? te revela la polarización tan brutal. Pero no, la polarización de Morena, porque Morena se va inventando a su enemigo. O sea, al final el PRI representa al 10% de la población, no es un partido que los amenace ni que ponga en riesgo el poder. Lo que los pone es en evidencia por lo burdos que son, porque estas inconsistencias de Noroña, que se dice pueblo y se compra su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán. Entonces, pues digo, las inconsistencias son de ellos y las culpas son de ellos, no, Bueno, de la casa, no veo acá. de la casa, paréntesis, él dice que lo obtuvo mediante un crédito hipotecario. No tiene edad para tener un Ya no tiene hipotecario, edad. bebé, perdóname. Yo pedí O el sea, otro día un crédito para comprar un coche. No te Me lo van a dijeron, Ya dar. no tiene usted la edad. pues no, con todo Entonces se respeto. acabó. 2, esa casa está construida en terrenos comunales. ¿Cómo la obtuvo? Se hizo ¿Cuál del es, pueblo, ¿no? ¿Cuál es la factura, el título de propiedad? ¿Qué valor tiene el título de propiedad? Pero eso En es, fin. eso es, digamos, parte de estas inconsistencias Claro. y de esta soberbia donde Noroña me parece que enloqueció con el poder y los reflectores de la mesa directiva del Senado lo trastocaron. O sea, de por sí era un hombre de mucho reflector y le gustaba hacer shows, pero ya esto pues acabó de nuevo, donde la falta de leyes te lleva, que es a los golpes. Y también creo, Pepe, y lo que hemos estado viendo, cómo se está enardeciendo el Congreso, tanto diputados, en este caso es la permanente, pero lo vamos a ver en los próximos meses, es la falta de actividad de los de Morena. O sea, Andrés Manuel era genial en mantener a los diputados y senadores ocupados, haciendo consultas, y redactando leyes o discutiéndolas. Acá lo que les falta es actividad. La gente de Morena necesita que los entretengan en alguna tontera para que no estén haciendo estos papelones. Y ahí me parece que la presidenta necesita operadores que se dediquen a entretener a sus senadores y a sus diputados. Pero dime el para nombre que de un calmen sus operador ánimos. de confianza. No los tiene. No lo tiene. Tenía No, tiene a Ramírez Cuellar en la Cámara de Adán Diputados, Augusto, pero un pues, Adán político. Augusto no era gente de ella, bebé, No, nunca por fue, supuesto era que su no. gran contrincante. Pero era ¿no? su operador necesario. Pues impuesto. El otro día leía a Y no siempre jugaba a favor de Jorge ella. O sea, Cepeda Patterson y le llamaba el cadáver útil. Pues útil porque no lo puede quitar, no No. lo puede quitar porque son demasiados intereses los que representa. Pero Y ya porque se quemó el cartucho. seguramente, políticamente, Pepe, pero no lo puede sacar de ahí, porque si quitas a Adán Augusto y revelas esa cloaca, yo creo que puede llegar a niveles insospechados que no quieren Pues, atravesar. Entonces vaya manera lo van de- a dejar ahí. de Pero está cerrar. muy venido a menos. Vaya- Yo no lo vi intervenir acá. Vaya manera de cerrar su ejercicio como presidente de la mesa directiva del Senado para Gerardo Fernández Noroña, quien ha llegado a la cúspide de sus aspiraciones políticas, porque bueno, quedará como un senador más de la mayoría oficialista. No, un senador que simplemente tensó las cuerdas. Y guardó que muchas, fue, rencores. Que fue siempre violento, siempre agresivo.
no solo con los senadores, no solo con sus pares, sino también con los ciudadanos. No podremos olvidar este pobre ciudadano que lo criticó en una sala VIP en el aeropuerto y lo obligaron a ir a ofrecer disculpas a la mesa del Senado. Entonces, pues lo que estás viendo de nuevo es un Noroña que se fue volviendo cada vez más soberbio, cada vez más violento, loco, ¿no? Más y loco. cada vez más polarizante en el ánimo del Senado. Me parece que tienen tal mayoría que deberían de trabajar en armonía en vez de estarse insultando. Como Hoy hablé con él y de entrada le pregunté, oye Noroña, enséñanos el cachete morado que te puso Alito, ¿no? Me puso una, pero de esas falta de respeto, toma las cosas en serio, ustedes los informadores de la ultraderecha son fascistas. Te resumí brevemente. Y con eso podemos bueno, entender digo, ¿estás dónde está enojado? su cabeza. No, estoy enojado. Pues, ¿qué tal si estuvieras enojado? O sea, y eso, y además es tu columnista. Era colaborador, era. Era semanalmente, ¿no? Sí, sí. Y lo que tienes es esta visión completamente enloquecida por haber sido presidente del Senado, que me parece que lo trastocó. O sea, una cosa es tener posturas muy firmes, y era un buen orador, y otra cosa es enloquecerse, insultar a diestra y siniestra, tanto a sus pares como a los ciudadanos. Se olvidó de todos los principios, se olvidó de la labor legislativa y se dedicó a promover tonteras, a callar a los senadores que no hablaban de las cosas que él quería, a impedir la libertad de expresión y a impedir el diálogo en el Senado, que es lo primero que tiene que haber en una Cámara de Diputados o en una representación legislativa, en el Poder Legislativo. El peor día en la vida parlamentaria. Dice, hasta ahorita. Dice Siempre puede ser peor, ¿eh? Manlio Fabio Beltrones. No, yo creo que golpes hemos visto muchas veces. No, pero lo de hoy... Pero estos golpes tienen que ver con que Fernández Noroña le negaba la palabra al resto de los senadores que no eran afines a su partido o a sus ideas. Y esto se llama censura, y esto se llama cerrar el diálogo entre Morena y los demás. No necesitan hacerlo, Pepe. Son mayoría, tienen derecho a poder imponer sus mayorías como quieran. ¿En qué les daña dejar que los demás expresen sus ideas? Me parece que el diálogo siempre aporta, y simplemente porque piensen distinto que él, no es algo ni que los pone en riesgo, ni que los puede poner en evidencia. Entonces, qué buenos, hay que celebrar que está por salir Fernández Noroña. Esperamos y anhelamos que llegue el 30 de agosto para que salga a las 12 de la noche, como él dice. 31 de agosto, y a las 12 de la noche se vaya y empiece, espero, a calmarse los ánimos en el Senado y empiecen a legislar como los ciudadanos estamos esperando que hagan. Gracias, Alejandra Cuyen, como siempre. Siempre un gusto estar aquí. El gusto es nuestro, claro, se divierte uno. Créame que se divierte uno en este oficio de la información. Quien sigue justificando a al senador Fernández Noroña es la presidenta de la República. Pues, ¿cómo no? Esta mañana restó importancia a la polémica por la casa de los 12 millones de pesos del senador. Prefirió recordar el pasado, claro, los delitos del exsecretario de Seguridad, Gerardo García Luna, preso en una cárcel de Estados Unidos por narco. La presidenta recriminó a los medios de comunicación por dar más relevancia e importancia a la casita de Noroña. Total, maten al mensajero. ¿Qué les parece más importante? ¿La casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años? ¿O que el de la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos? Pero hacen un escándalo por lo de Noroña. ¿Para qué? Para no hablar del otro. Porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón. Es la habilidad para jugar políticamente con los distractores. Le informo que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla realizó este día diversas entrevistas entre candidatos y candidatas a ocupar la rectoría.
Entre las aspirantes se encontraba la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no acudió a la entrevista. No dieron a conocer las causas de la ausencia. Durante la renovación de la rectoría, Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, aseguró respetar la autonomía de la máxima casa de estudios del Estado. Yo soy respetuoso de la autonomía. Cuando me refiero a que ningún joven debe de quedar sin la oportunidad, me refiero a que el gobierno tiene que intervenir para proporcionar los apoyos y la universidad, las universidades públicas le abran las puertas a los jóvenes. Pero eso no tiene que ver nada con la forma de gobierno o el gobierno de las universidades, sobre todo de la UAP. Entonces, para mí es fundamental mantenerme ajeno al proceso y apoyar.